7 minutos sin latidos. 7 minutos donde la ciencia declaró su derrota. Pero lo que los médicos no sabían es que en esos 7 minutos, un hombre estaba más vivo que nunca, en otro lugar. Eran las 11:47 de la noche del 15 de marzo, cuando las puertas automáticas del Hospital General de Guadalajara se abrieron con un estruendo que rompió el silencio pesado del turno nocturno. Una camilla atravesó el corredor de urgencias a toda velocidad, empujada por paramédicos que gritaban códigos médicos mientras una mujer corría detrás, sollozando el nombre de su esposo. En esa camilla yacía Roberto Méndez Solís, técnico electricista de 38 años, padre de 2 hijos, ateo convencido y en ese momento un hombre que luchaba entre la vida y la muerte. El dolor en el pecho había comenzado 3 horas antes en su casa de la colonia Lomas de Polanco, un dolor que él había ignorado, como había ignorado tantas advertencias de su cuerpo durante años. Roberto era de esos hombres que consideraban ir al médico una debilidad, que creían que el dolor era algo que se soporta en silencio, porque así le enseñó la vida y así hacen los hombres de verdad. Pero ese dolor era diferente. Era un puño de hierro apretando su corazón, una presión que lo dejó sin aire mientras intentaba reparar un tablero eléctrico en el taller que había montado en el garaje de su casa. Lucía, su esposa de 15 años de matrimonio, lo encontró desplomado sobre su caja de herramientas, con el rostro gris y los labios morados. No fue la primera vez que ella le suplicó que cuidara su salud, que dejara de trabajar 12 horas diarias, que dejara las cervezas después del trabajo y las apuestas los domingos con sus compadres. Pero esa noche, mientras marcaba desesperada el número de la ambulancia con manos temblorosas, Lucía supo que todas sus advertencias habían llegado demasiado tarde. La sala de emergencias del Hospital General era un hervidero de actividad cuando llegó Roberto. La doctora Gabriela Hernández, cardióloga de guardia con 12 años de experiencia, asumió el mando del caso de inmediato. Los números en el monitor no mentían y tampoco daban esperanza. Presión arterial en caída libre, frecuencia cardíaca errática, saturación de oxígeno peligrosamente baja. El electrocardiograma mostraba el patrón inconfundible de un infarto agudo de miocardio masivo. Roberto estaba sufriendo lo que en términos médicos se conoce como un paro cardíaco fulminante. En el corredor de espera, doña Carmen Solís de Méndez, una mujer de 63 años, con el cabello recogido en un moño gris y un rosario de madera entre sus manos arrugadas, comenzó a rezar con la misma fe inquebrantable que había sostenido durante décadas. Era la misma fe que su hijo Roberto había rechazado desde que tenía uso de razón, la misma fe que había sido motivo de discusiones amargas en las cenas familiares, la misma fe que él llamaba cosa de viejas y débiles. Pero doña Carmen nunca dejó de rezar por su hijo. Cada madrugada, antes de que saliera el sol sobre Guadalajara, ella encendía una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y pedía por la conversión de Roberto. Y esa noche, con lágrimas rodando por sus mejillas, rezaba con una intensidad que nacía del terror de una madre que siente que está a punto de perder a su hijo. Dentro de la sala de emergencias, el equipo médico trabajaba contrarreloj. Inyecciones de adrenalina, descargas eléctricas del desfibrilador, compresiones torácicas que hacían crujir las costillas. La doctora Hernández gritaba órdenes mientras sus manos se movían con precisión quirúrgica. 30 compresiones, 2 ventilaciones, otra descarga. Los minutos se arrastraban como eternidades. El enfermero jefe, Mario Reyes, un hombre corpulento con 20 años de servicio que había visto de todo en ese hospital, miraba el reloj en la pared con una expresión cada vez más sombría. Todos en esa sala sabían lo que significaban esos minutos pasando. Con cada minuto sin oxígeno, el cerebro sufría daños irreversibles. Después de 5 minutos, las probabilidades de sobrevivir sin secuelas neurológicas graves eran prácticamente nulas. A las 11:52 de la noche, el monitor cardíaco emitió el sonido más temido en cualquier hospital del mundo. No era un pitido agudo y urgente, sino un tono continuo, monótono, final.
Una línea verde perfectamente horizontal cruzaba la pantalla negra, sin signos vitales. Las pupilas de Roberto estaban dilatadas y fijas, sin respuesta a la luz. No había pulso en las arterias carótidas. No había movimiento en el pecho. No había nada que indicara que la vida seguía habitando ese cuerpo. La doctora Hernández miró el reloj. Habían pasado 7 minutos desde el último latido registrado. 7 minutos completos donde habían intentado todo lo que la medicina moderna podía ofrecer. 7 minutos que en el mundo de la reanimación cardiopulmonar representaban una frontera casi imposible de cruzar. Ella había visto casos así antes, sabía lo que venía después. Con un suspiro profundo que contenía años de batallas perdidas contra la muerte, la doctora hizo una señal con la cabeza al equipo. En ese momento, la puerta de la sala se abrió apenas y una trabajadora social se asomó con una expresión de compasión profesional. Detrás de ella estaba Lucía, con su blusa manchada de lágrimas y su cabello negro despeinado cayendo sobre su rostro demacrado. La trabajadora social llevaba una carpeta manila en sus manos, una carpeta que contenía formularios que ningún esposo ni esposa debería tener que firmar. Certificado de defunción, autorización para el manejo del cuerpo, documentos fríos y burocráticos que convertían a una persona en un expediente cerrado. Doña Carmen seguía en el corredor, ahora acompañada por 2 de sus comadres que habían llegado al hospital tan pronto se enteraron de la noticia. Las 3 mujeres formaban un círculo de oración, sus voces bajas murmurando avemarías mientras las lágrimas caían sobre sus rosarios. En la cultura mexicana, especialmente entre las familias tradicionales de Guadalajara, la muerte nunca llega sola. Llega rodeada de fe, de rituales ancestrales, de oraciones que son más antiguas que la memoria. Doña Carmen apretaba su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, pero su voz no temblaba al rezar. Ella había criado a Roberto sola, después de que su esposo los abandonara, cuando el niño tenía apenas 8 años. Había trabajado como costurera durante 30 años para darle educación. Había soportado su rebeldía, su ateísmo militante, sus palabras hirientes, cuando le decía que estaba perdiendo el tiempo con sus rezos. Pero una madre latina nunca deja de creer. Una madre latina sabe que los milagros existen porque ella misma es un milagro de resistencia, de amor incondicional, de fe, que se niega a morir incluso cuando todo parece perdido. Y mientras la trabajadora social extendía los documentos sobre el escritorio del pasillo y Lucía tomaba el bolígrafo con manos que apenas podían sostenerlo, mientras la doctora Hernández se quitaba los guantes de látex con la pesadez de quien acaba de perder otra batalla, algo estaba sucediendo que ninguno de ellos podía ver, algo que la ciencia no podía medir, que los monitores no podían registrar, que los protocolos médicos no podían explicar. Porque Roberto Méndez Solís, el hombre cuyo cuerpo yacía inmóvil sobre esa camilla de hospital con una línea horizontal atravesando el monitor, no estaba realmente allí. No de la manera que todos creían. Y lo que estaba experimentando en esos 7 minutos de muerte clínica cambiaría no solo su vida, sino su eternidad. Para entender quién era Roberto Méndez en esa camilla de hospital, hay que regresar 30 años atrás a las calles polvorientas de Tlaquepaque, ese pueblo alfarero al sureste de Guadalajara, donde el barro se convierte en arte y donde los niños crecen demasiado rápido porque la vida no les da otra opción. Roberto nació en 1985 en una casa humilde de adobe con techo de lámina, el segundo de 3 hermanos, hijo de un albañil llamado Jesús Méndez y de Carmen Solís, costurera de oficio y guerrera por naturaleza. La infancia de Roberto estuvo marcada por una ausencia que nunca se llenó. Tenía 8 años cuando su padre hizo las maletas una madrugada de enero y le dijo que se iba al otro lado, a Estados Unidos, a buscar el sueño americano que tantos mexicanos persiguen. Le prometió que volvería en 2 años con suficiente dinero para comprar una casa de verdad,
para que sus hijos estudiaran en buenas escuelas, para que su esposa dejara de coser vestidos ajenos hasta que le sangraran los dedos. Jesús Méndez cruzó la frontera en el desierto de Sonora junto con otros 12 hombres, pagando a un coyote todo lo que la familia había ahorrado durante 5 años. Llegó a California, consiguió trabajo en la construcción, envió dinero los primeros 6 meses, y después desapareció. No murió, simplemente se esfumó como el humo. Años después llegaron rumores de que había formado otra familia en Los Ángeles, que tenía otros hijos, que había decidido que el pasado era mejor dejarlo enterrado. Para Roberto, esa ausencia fue como un agujero negro en el centro de su pecho. Un vacío que aprendió a llenar con rabia, con orgullo, con la determinación férrea de nunca ser como su padre. Dejó la escuela a los 15 años, cuando vio a su madre llorando sobre las cuentas que no podía pagar, cuando escuchó a sus hermanos menores quejarse de hambre. Se convirtió en ayudante de electricista con un maestro del barrio, don Esteban, un hombre callado que le enseñó más sobre ser hombre que cualquier padre ausente podría haberlo hecho. Roberto aprendió rápido. Tenía manos hábiles y una mente que entendía los circuitos como si fueran mapas del tesoro. A los 18 ya era oficial. A los 20 tenía su propia caja de herramientas y una reputación sólida en los barrios de Guadalajara. Conoció a Lucía Ramírez en una fiesta de 15 años en el año 2005. Ella era prima de su mejor amigo, estudiante de enfermería con ojos cafés enormes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Lucía venía de una familia religiosa, de esas que no faltan a misa los domingos y rezan el rosario antes de dormir. Su padre era comerciante en el mercado de abastos y su madre, como tantas madres mexicanas, era el pilar invisible que sostenía todo. Lucía vio en Roberto a un hombre trabajador, responsable, diferente a los muchachos de su edad que solo pensaban en fiestas y parranda. No le importó que él dijera que no creía en Dios, que se burlara suavemente de sus estampitas de santos. Ella creyó que el amor podía cambiar a las personas. Se casaron en 2008 por el civil, porque Roberto se negó rotundamente a casarse por la iglesia. Fue una ceremonia pequeña en el registro civil, con apenas 20 invitados, pero doña Carmen lloró igual como si fuera una boda de catedral. Lucía quedó embarazada 3 meses después. Diego nació en enero de 2009, un bebé gordito de cachetes redondos que lloraba poco y dormía bien. Roberto sintió un terror que nunca confesó en voz alta cuando sostuvo a su hijo por primera vez en el hospital civil. Un terror de convertirse en su padre, de fallar, de no ser suficiente. Así que hizo lo que sabía hacer: trabajar. Trabajar hasta que le dolieran los huesos, trabajar hasta que las manos le sangraran, trabajar hasta que el cansancio ahogara cualquier emoción que amenazara con salir a la superficie. Sofía llegó 2 años después, en 2011, una niña de ojos verdes que heredó la sonrisa de su madre. Con 2 hijos, las responsabilidades se multiplicaron y Roberto se multiplicó con ellas. Dejó su empleo en una empresa eléctrica para trabajar por cuenta propia, porque así ganaba más. Instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, trabajos en alturas, en el calor sofocante del verano tapatío y en las lluvias torrenciales de junio. Montó su pequeño taller en el garaje de la casa que habían comprado con un crédito del Infonavit en Lomas de Polanco, una colonia de clase trabajadora donde los vecinos se conocen y los niños juegan fútbol en la calle. Pero el trabajo obsesivo tenía un precio que Roberto no quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Se convirtió en un fantasma en su propia casa. Salía a las 6 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Los domingos, el único día que debería haber sido para la familia, los pasaba con sus compadres en las canchas deportivas, apostando en partidos de fútbol, bebiendo cervezas Tecate que se convertían en 6, luego en 12. Lucía le reclamaba con lágrimas en los ojos que sus hijos no lo conocían, que Diego preguntaba por qué papá nunca iba a sus partidos de béisbol, que Sofía había dejado de esperarlo para que le leyera un cuento antes de dormir.
Roberto respondía siempre con la misma defensa que millones de hombres latinos han usado durante generaciones. Estoy trabajando para darles de comer. ¿Qué más quieren? No entendía, o no quería entender, que sus hijos no necesitaban más juguetes ni mejores zapatos. Necesitaban un padre presente, un hombre que los abrazara, que les dijera que los amaba, que les enseñara a ser hombres, no solo con trabajo sino con ternura. Pero Roberto había aprendido que los hombres no abrazan demasiado, que las emociones son debilidades, que llorar es de mujeres. Lo había aprendido de la ausencia de su propio padre, y ahora lo estaba enseñando con su propia ausencia emocional. El ateísmo de Roberto no era filosófico ni intelectual, era visceral, nacido del abandono. Si Dios existiera, razonaba él, no habría permitido que su padre se fuera. No habría dejado que su madre trabajara hasta quedar torcida de la espalda. No habría llenado el mundo de tanto dolor inútil. Cuando doña Carmen le suplicaba que fuera a misa con ella, que bautizara a sus hijos, que les diera una educación cristiana, Roberto estallaba con palabras hirientes. La religión es para los débiles, mamá. Es opio para gente que no puede enfrentar la realidad. Yo no necesito un Dios imaginario para sobrevivir. Esas palabras eran puñales en el corazón de su madre, pero ella nunca dejó de rezar por él. Cada madrugada, cada noche, cada momento libre, doña Carmen pedía a la Virgen de Guadalupe que tocara el corazón de su hijo. Los vicios de Roberto eran los vicios clásicos del hombre latino que carga demasiado peso sobre los hombros y no sabe cómo soltarlo. Las cervezas después del trabajo se volvieron necesarias, un ritual para bajar el estrés. Las apuestas en los partidos de fútbol se volvieron más frecuentes, más altas, más peligrosas. Perdió dinero que no debía perder. Tuvo que pedir prestado a un usurero del barrio y pasó 3 meses pagando intereses que le quitaban el sueño. Pero nunca pidió ayuda, nunca habló de sus miedos. Los hombres de verdad resuelven sus problemas solos, se decía a sí mismo, repitiendo el mantra tóxico que había aprendido sin querer. La hipertensión arterial llegó como llega siempre, silenciosa, traicionera, mortal. El médico del centro de salud se lo advirtió en 2020 durante un chequeo obligatorio para renovar su licencia de conducir. Tienes la presión en 160/100, estás en riesgo. ¿Necesitas medicación, dieta, ejercicio? Roberto asintió. Tomó la receta. La guardó en el bolsillo de su camisa y nunca la usó. No tenía tiempo para enfermedades. No tenía dinero para pastillas que debía tomar de por vida. Y sobre todo, no tenía la humildad para admitir que su cuerpo estaba cobrando la factura de años de negligencia. En marzo de 2023, una semana antes de la noche que cambiaría todo, Roberto tuvo una discusión terrible con Diego, que ya tenía 14 años, y empezaba a mostrar los primeros signos de rebeldía adolescente. El muchacho le reclamó que nunca estaba, que no lo conocía, que era igual que el abuelo que nunca conoció. Esas últimas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Roberto levantó la voz, Diego le gritó de vuelta, y terminaron en un silencio helado que duró días. Lucía intentó mediar, pero ambos hombres de la casa estaban encerrados en su orgullo. Sofía, con 12 años, y el corazón sensible de su madre, lloraba en su cuarto porque su familia se estaba rompiendo y ella no sabía cómo arreglarlo. La noche del 15 de marzo, Roberto estaba trabajando en el garaje en un tablero eléctrico complejo para un cliente importante. Estaba cansado, con dolor de cabeza, con un peso extraño en el pecho que había estado ignorando durante 2 días. Pensó que era estrés, que era cansancio, que con una cerveza y dormir bien se le pasaría. Nunca imaginó que su corazón estaba al borde del colapso, que las arterias coronarias estaban bloqueadas, que cada latido podía ser el último. Y cuando finalmente cayó sobre su caja de herramientas con las luces del garaje girando sobre su cabeza, su último pensamiento consciente fue de puro terror. No puedo morir. Mis hijos me necesitan. No puedo ser como mi padre. No puedo dejarlos. Pero la vida o la muerte tenían otros planes para Roberto Méndez.
Desde la perspectiva de la doctora Gabriela Hernández, lo que estaba sucediendo en esa sala de emergencias no tenía misterio alguno. Era simplemente la biología cumpliendo su curso inevitable. El cuerpo de Roberto Méndez mostraba todos los signos clínicos de muerte que cualquier médico reconocería sin dudar. El monitor cardíaco exhibía una línea isoeléctrica perfecta. Esa línea horizontal verde que significa ausencia total de actividad eléctrica en el corazón. El electrocardiograma no registraba ningún complejo QRS, ninguna onda P, ninguna señal de que el músculo cardíaco estuviera intentando contraerse. Las pupilas estaban completamente dilatadas, midiendo casi 8 milímetros de diámetro, y no mostraban reflejo fotomotor alguno cuando el enfermero Mario acercaba la linterna a sus ojos. Era el signo neurológico más ominoso. El cerebro no estaba recibiendo oxígeno, y las funciones automáticas comenzaban a apagarse como luces en un edificio durante un apagón. El oxímetro de pulso en el dedo índice de Roberto marcaba 0% de saturación de oxígeno. No había pulso palpable en las arterias carótidas del cuello ni en las arterias femorales de la ingle. La temperatura corporal comenzaba a descender, siguiendo la ley física inevitable de que los cuerpos sin vida se igualan con la temperatura ambiente. Las extremidades adquirían esa palidez sérea característica que aparece cuando la sangre deja de circular. Los labios, antes morados por la hipoxia durante el infarto, ahora estaban casi blancos. El pecho, que había sido comprimido violentamente durante 7 minutos de reanimación cardiopulmonar, permanecía inmóvil. No había respiración espontánea, no había tos, no había reflejo nauseoso cuando insertaron el tubo endotraqueal. Cada parámetro vital conocido por la medicina moderna indicaba lo mismo. Este hombre estaba clínicamente muerto. Pero lo que Roberto Méndez estaba experimentando en esos mismos 7 minutos contradecía cada ecuación científica, cada protocolo médico, cada certeza materialista sobre la naturaleza de la conciencia humana, porque Roberto no estaba inconsciente. De hecho, estaba más consciente de lo que jamás había estado en sus 38 años de vida. El primer momento de la experiencia fue de confusión absoluta. Roberto sintió una sensación extraña, como si alguien lo estuviera jalando hacia arriba por el centro del pecho. No era doloroso, pero sí desorientador, como despertar de un sueño profundo, sin recordar dónde estás. Y entonces, de repente, ya no estaba en su cuerpo. No fue gradual, no hubo transición suave. Un segundo estaba sintiendo el dolor aplastante en su pecho, el sabor metálico del miedo en su boca, el sonido amortiguado de las voces gritando a su alrededor, y al siguiente segundo estaba flotando cerca del techo de la sala de emergencias, mirando hacia abajo a una escena que le tomó varios momentos comprender que incluía su propio cuerpo. Podía verlo todo con una claridad imposible. Vio su propio cuerpo sobre la camilla, el pecho desnudo con los parches del desfibrilador pegados, los tubos saliendo de su boca, las manos de la doctora Hernández presionando rítmicamente sobre su esternón. Vio el monitor con la línea verde horizontal que ahora entendía significaba que estaba muerto. Vio a Mario preparando otra jeringa de adrenalina, sus manos moviéndose con la precisión de quien ha repetido este procedimiento cientos de veces. Vio la expresión en el rostro de la doctora, esa mezcla de determinación y resignación que aparece cuando un médico sabe que está perdiendo la batalla, pero continúa luchando porque el juramento hipocrático no permite rendirse fácilmente. Lo más extraño es que podía ver detalles que no debería poder ver. Vio una mancha de café en el zapato izquierdo del enfermero, probablemente del desayuno de esa mañana. Vio el reloj en la pared marcando las 11:54, los segundos avanzando con esa lentitud cruel que tiene el tiempo en las emergencias. Vio polvo acumulado en la parte superior de la lámpara quirúrgica del techo, un detalle absurdo que su mente registró con perfecta nitidez. Incluso podía leer el nombre bordado en la bata blanca de la doctora Dra. G. Hernández Cardona. Y lo más inexplicable de todo,
Podía escuchar los pensamientos de las personas en la sala, no como voces externas, sino como conocimientos que simplemente aparecían en su conciencia. Supo que la doctora estaba pensando en su propio padre, que había muerto de un infarto hace 3 años. Supo que Mario estaba preocupado porque su turno terminaba en 1 hora y su hija tenía recital escolar al día siguiente. La experiencia fuera del cuerpo duró lo que parecieron eternidades, pero probablemente fueron solo segundos. Roberto intentó gritar. Intentó decirles que estaba ahí arriba, que podía verlos, que no estaba muerto de la manera que ellos pensaban, pero no tenía voz, no tenía manos para agitar. No tenía forma de comunicarse con ese mundo físico que de repente parecía estar separado de él, por una membrana invisible pero absoluta. El pánico comenzó a trepar por su conciencia como enredaderas venenosas. ¿Estaba muerto? ¿Esto era la muerte? ¿Nada más? ¿Solo flotar sobre tu propio cadáver viendo cómo los doctores se rinden? Y entonces sucedió la transición. No hubo túnel oscuro como Roberto había escuchado en historias de experiencias cercanas a la muerte. O más bien, hubo túnel, pero no era oscuro en absoluto. Era como si el tejido mismo de la realidad se abriera, como una cortina siendo corrida, y detrás de esa cortina había luz. Pero llamarla simplemente luz sería como llamar al océano simplemente agua. Esta luz era viva, consciente, amorosa de una manera que no tiene palabras en ningún idioma humano. Era luz dorada, pero también azul, pero también blanca, pero también colores que Roberto nunca había visto antes, colores que no existen en el espectro visible que los ojos humanos pueden percibir. La transición del caos de la sala de emergencias a este lugar fue instantánea y absoluta. Un momento estaba mirando su cuerpo sin vida, escuchando el pitido monótono del monitor, sintiendo el peso aplastante del miedo. Y al siguiente momento estaba en un espacio que no era realmente un espacio en el sentido físico. No había paredes, ni techo, ni suelo, pero tampoco se sentía como flotar en el vacío. Era más como estar sostenido por algo invisible, pero totalmente sólido, como un bebé en brazos de su madre. La luz lo envolvía, pero no lo cegaba. De hecho, podía ver mejor que nunca en su vida, como si hubiera estado usando lentes oscuros durante 38 años y alguien finalmente se los hubiera quitado. Lo primero que golpeó a Roberto fue la paz. No era simplemente ausencia de ansiedad o de miedo. Era paz como sustancia, como atmósfera, como el aire mismo que estaba respirando, excepto que se dio cuenta de que no estaba respirando en absoluto y no lo necesitaba. Era una paz que penetraba cada fibra de su ser, que disolvía cada preocupación que alguna vez había cargado, cada resentimiento, cada dolor. Por primera vez desde que tenía 8 años y su padre lo abandonó, Roberto se sintió completamente seguro. El sonido en este lugar era igual de imposible de describir. Había música, pero no era música que oídos humanos pudieran escuchar. Era como si las propias moléculas del aire cantaran, como si la luz misma tuviera melodía. Y las melodías no solo se escuchaban, se sentían. Una nota podía ser amor, otra podía ser alegría, otra podía ser bienvenida. Roberto entendió en ese momento por qué tantas culturas hablan de coros angelicales. No porque haya ángeles cantando en el sentido literal, sino porque la experiencia de estar en este lugar es inherentemente musical, como si el universo entero fuera una sinfonía, y finalmente pudieras escuchar tu parte en ella. Comenzó a moverse a través de este espacio, aunque moverse no es la palabra correcta, porque no había distancia que recorrer. Era más como pensar en estar en un lugar, y de repente estar allí. Y mientras se movía o flotaba o existía en este estado, Roberto tuvo un pensamiento que lo sobresaltó por su claridad. Esto no es un viaje astral, esto no es un sueño, esto no es una alucinación causada por falta de oxígeno en mi cerebro. Había leído artículos escépticos sobre experiencias cercanas a la muerte.
Había escuchado las explicaciones científicas sobre dimetiltriptamina liberada por el cerebro moribundo, sobre neuronas disparando aleatoriamente en un último espasmo antes del silencio final. Pero esto era diferente. Esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en lo que ahora reconocía como la realidad inferior. La realidad física que había creído era la única que existía. En este lugar, Roberto se sentía más vivo de lo que jamás se había sentido. Sus pensamientos eran más claros, sus percepciones más agudas, su conciencia más expandida. Era como haber vivido toda su vida en una habitación pequeña y oscura y de repente salir a un campo abierto bajo un cielo infinito. Podía pensar en múltiples cosas simultáneamente. Podía comprender conceptos que en vida le habrían parecido imposiblemente complejos. Entendía, con una certeza que trascendía la fe o la creencia, que lo que llamamos vida es en realidad un sueño. Y que este lugar de luz y paz y amor incondicional, esto era despertar. Y entonces, en la distancia que no era distancia, Roberto vio una figura, una presencia. Alguien que se acercaba o quizás siempre había estado allí y él recién ahora podía percibirlo. Una figura cuya sola presencia hacía que toda la luz circundante pareciera tenue en comparación. Y Roberto supo, con cada partícula de su ser, exactamente quién era. La figura que se aproximaba no caminaba en el sentido convencional, porque en ese lugar no había suelo sobre el cual caminar. Era más como si la distancia entre ellos simplemente dejara de existir, como si el espacio mismo se doblara para permitir el encuentro. Y cuando Roberto finalmente estuvo frente a frente con esta presencia, todo lo que había experimentado hasta ese momento, toda la paz y la luz y la música celestial, se volvió secundario. Porque estaba mirando directamente al rostro de Jesús. No había duda en la mente de Roberto sobre quién era. No necesitó que se lo dijeran. No necesitó una presentación formal. El reconocimiento fue instantáneo y absoluto, como reconocer tu propio rostro en un espejo. Y lo primero que pensó Roberto, con una mezcla de asombro y algo parecido al humor en medio de la reverencia, fue que se parecía exactamente a Jonathan Rumi en la serie The Chosen. Los mismos rasgos de Medio Oriente, la misma barba oscura y cuidada, los mismos ojos profundos color café que parecían contener océanos de sabiduría. Era como si los creadores de esa serie hubieran captado algo verdadero, algo que trascendía la actuación o la producción cinematográfica. O quizás, pensó Roberto, era que Jesús se manifestaba de la forma que cada persona necesitaba verlo. Y para un hombre que había visto esa serie con su familia en las pocas noches que estaba en casa, esta era la forma más reconocible. Pero ninguna serie de televisión, ninguna película, ninguna pintura renacentista podría capturar lo que Roberto vio en esos ojos. Eran ojos que habían visto la creación del universo y también habían llorado lágrimas humanas. Eran ojos que contenían misericordia tan profunda que podría ahogar todos los océanos del mundo y autoridad tan absoluta que podría hacer que las estrellas cambiaran su curso. No eran ojos suaves y débiles, como los que Roberto había imaginado cuando se burlaba de la religión de su madre. Eran ojos de un rey, de un guerrero, de un juez. Pero también eran ojos de un amigo, de un hermano, de alguien que te conoce completamente y te ama de todas formas. Roberto quiso caer de rodillas, pero descubrió que en ese lugar no tenía rodillas físicas para doblar. Sin embargo, su ser entero asumió una postura de humildad absoluta. Todo su ateísmo militante, toda su arrogancia intelectual, toda su bravuconería masculina, se desintegró como papel en el fuego. Se sintió desnudo no solo de ropa, sino de todas las máscaras que había usado durante 38 años. Las máscaras de hombre fuerte, de proveedor inquebrantable, de escéptico que no necesita a nadie. Todas esas mentiras que se había dicho a sí mismo cayeron como cadenas rotas. Y entonces comenzó lo que Roberto solo podía describir como la revisión de vida. No fue Jesús quien empezó a acusarlo,
o a señalar sus pecados. Fue más como si la mera presencia de esa luz perfecta hiciera imposible esconder cualquier cosa. Como poner un objeto sucio bajo el sol del mediodía donde cada mancha se vuelve visible. Excepto que estas manchas eran en su alma. Las escenas comenzaron a desplegarse alrededor de Roberto como hologramas tridimensionales, pero estas no eran meras imágenes. Estaba reviviendo cada momento, sintiendo no solo sus propias emociones, sino las emociones de cada persona que había lastimado. Vio a Diego, su hijo de 14 años, sentado en las gradas del campo de béisbol, mirando hacia la entrada cada vez que había un juego, esperando ver a su padre llegar, y sintió la decepción aplastante cuando Roberto nunca aparecía. Vio a Sofía, su hija de 12 años, preparándole un dibujo para el Día del Padre con sus crayones de colores, esperando junto a la puerta con el papel en sus manitas, solo para verlo entrar borracho y malhumorado, sin siquiera notar el regalo. Sintió las lágrimas que ella derramó esa noche en su almohada. Vio a Lucía, su esposa, despertándose sola en la cama a las 2 de la madrugada, escuchándolo llegar tropezando, oliendo a cerveza y cigarros. Sintió su soledad, su miedo de que él se estuviera convirtiendo en otro hombre ausente, en otro esposo que está físicamente presente, pero emocionalmente desaparecido. Vio las noches que ella lloraba en la regadera para que los niños no la escucharan, preguntándose dónde había quedado el hombre trabajador y amoroso del que se había enamorado. Vio a doña Carmen, su madre, arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe a las 5 de la mañana, con sus rodillas artríticas doliéndole sobre el piso de concreto, rezando con lágrimas, rodando por sus mejillas arrugadas por su hijo ateo, por su hijo orgulloso, por su hijo que repetía los patrones de abandono del padre que los dejó. Sintió el dolor de una madre que había dado todo por su hijo, solo para verlo rechazar el único regalo que ella valoraba más que nada, la fe. Pero la revisión fue más profunda aún. Roberto vio las raíces de su comportamiento, las heridas que había usado como excusas. Vio a su propio padre, Jesús Méndez, desapareciendo en la oscuridad de esa madrugada de enero, cuando Roberto tenía 8 años. Pero esta vez vio más. Vio que su padre también había sido abandonado por su propio padre. Vio una cadena de dolor masculino que se extendía por generaciones, hombres que no sabían cómo amar, porque nunca les enseñaron, hombres que confundían trabajo con amor, presencia física con presencia emocional. Vio el ciclo vicioso del machismo latino, donde los hombres aprenden a esconder sus emociones, a beber para anestesiar el dolor, a usar la rabia como escudo contra la vulnerabilidad. Y en medio de toda esta revisión devastadora, Roberto podía sentir los ojos de Jesús sobre él. No había condenación en esa mirada. No había el «te lo dije» que Roberto había esperado de un Dios que, de existir, tendría todo el derecho de estar furioso con él. En cambio, había una compasión tan profunda que Roberto no tenía palabras para describirla. Era como si Jesús estuviera diciendo sin palabras: «Lo sé, veo todo, veo por qué hiciste lo que hiciste. Veo el dolor que cargaste, veo las heridas que nunca sanaron, y aún así, te amo, siempre te he amado, nunca dejé de amarte». Entonces Jesús habló, aunque hablar tampoco es la palabra correcta. No hubo sonido audible, pero Roberto escuchó las palabras en lo más profundo de su ser, en un lugar más íntimo que sus propios pensamientos. Y las palabras fueron simples, pero contenían universos de significado. «Roberto, hijo mío, ¿sabes por qué estás aquí?». Roberto quiso responder que no entendía nada, que toda su vida había sido una mentira, y ahora estaba parado frente al Dios que había negado durante décadas. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, más palabras llegaron. «Estás aquí porque te escogí. Desde antes de que nacieras, te conocí. Vi cada día de tu vida antes de que vivieras el primero. Vi tu dolor, vi tu rabia. Vi cómo el enemigo usó el abandono de tu padre para construir fortalezas de incredulidad en tu corazón, y también vi este momento, este encuentro,
Las imágenes cambiaron alrededor de ellos. Roberto vio escenas de la serie The Chosen que había visto con su familia. Vio a María Magdalena siendo liberada de sus demonios, cayendo a los pies de Jesús, libre por primera vez en años. Vio a Mateo el recaudador de impuestos, despreciado por todos, siendo llamado con una simple palabra, «Sígueme». Vio a Simón Pedro, el pescador impulsivo y arrogante, siendo transformado en la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Y Roberto entendió que estas no eran solo historias antiguas. Estas eran patrones, plantillas de redención que se repetían una y otra vez a través de los siglos. Y él estaba viviendo una de esas historias ahora. «Tú eres uno de mis elegidos, Roberto», continuó la voz que no era voz. «No porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque yo te escojo. Y te estoy dando una opción ahora. Puedes quedarte aquí, en esta paz, en este descanso, o puedes regresar». Roberto sintió un tirón en su pecho, un anhelo por quedarse en ese lugar donde no había dolor, ni vergüenza ni miedo. Pero al mismo tiempo, imágenes de sus hijos llenaron su mente. Diego con su guante de béisbol, esperando. Sofía con sus crayones, dibujando. Lucía sola en su cama, llorando. Doña Carmen en el corredor del hospital, apretando su rosario con fe inquebrantable. «Tus hijos te necesitan», dijo Jesús. Y ahora había algo parecido a urgencia en el mensaje. Diego está comenzando el mismo camino que tú, está construyendo las mismas murallas. Está aprendiendo que los hombres no lloran, que el trabajo es lo único que importa, que la fe es debilidad. Si regresas, puedes romper el ciclo. Puedes ser el padre que tu padre nunca fue. Puedes enseñarle a tu hijo que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad, que el verdadero amor requiere presencia, que yo soy real, y que los hombres de verdad se arrodillan ante su Dios. Roberto sintió lágrimas, aunque no estaba seguro de cómo podía llorar sin ojos físicos. «Pero fracasé tanto», logró pensar. «Los lastimé tanto. ¿Cómo puedo regresar después de todo lo que hice mal?» Jesús extendió su mano, y Roberto vio las cicatrices en sus muñecas, las marcas de los clavos que perforaron su carne 2000 años atrás, en una colina llamada Gólgota. «Porque yo te perdono», dijo Jesús. «Y mi perdón no es como el perdón humano que guarda registros y pone condiciones. Mi perdón borra, mi gracia restaura, mi amor transforma. ¿Confías en mí?» En ese momento, Roberto Méndez, el ateo que se había burlado de la fe de su madre durante 30 años, hizo algo que nunca pensó que haría. Se rindió completamente. «Sí», respondió con cada fibra de su ser. «Confío en ti. Regresaré. Romperé el ciclo. Seré el padre que mis hijos necesitan. Seré el esposo que Lucía merece. Honraré las oraciones de mi madre. Solo ayúdame. Por favor, ayúdame». Jesús sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de la noche más oscura. Extendió su mano y la colocó sobre el pecho de Roberto, exactamente donde había estado el dolor del infarto. El toque era cálido, como fuego que no quema, sino que sana. Y con ese toque, Roberto sintió algo rompiéndose dentro de él. No su corazón físico, sino algo más profundo. Las cadenas del orgullo, las fortalezas del resentimiento, los patrones generacionales de abandono emocional. Todo se quebraba bajo ese toque divino. «Vuelve, hijo mío», dijo Jesús, «y cuenta tu historia, porque tu historia es mi historia, y habrá miles que necesitan escucharla». Y entonces, sin transición, sin preparación, Roberto fue arrancado de ese lugar de luz y paz y arrojado violentamente de regreso a su cuerpo. La figura se acercaba con una gracia que desafiaba cualquier descripción física. No caminaba exactamente, sino que su presencia simplemente se volvía más cercana, más tangible, más abrumadora con cada instante que pasaba. Y Roberto, el ateo militante, que había pasado 30 años burlándose de la fe de su madre, que había rechazado cada invitación a misa, que había llamado a la religión opio para débiles, supo instantáneamente y sin ninguna duda quién era esta persona que se aproximaba. Era Jesús. No el Jesús de las estampitas borrosas que su madre guardaba en su cartera.
no el Jesús de las pinturas europeas, con piel pálida y ojos azules que nunca tuvieron sentido para un hombre nacido en Medio Oriente. Era Jesús tal como Roberto imaginaba que debía haber sido en realidad. Y la semejanza con Jonathan Roumie en la serie The Chosen era tan perfecta que por un momento Roberto pensó que estaba dentro de un episodio de la serie que Lucía veía obsesivamente en las noches. Pero esto no era actuación. Esto no era televisión. Esto era la realidad más profunda y verdadera que jamás había experimentado. El rostro de Jesús era de rasgos semitas, piel morena curtida por el sol de Galilea, cabello oscuro y ondulado que caía sobre sus hombros, barba espesa pero cuidada. Pero lo que paralizó completamente a Roberto no fueron los rasgos físicos, sino los ojos. Esos ojos. Eran cafés oscuros, casi negros, pero contenían dentro de ellos algo que no era de este mundo. Había en esa mirada una profundidad que parecía contener océanos, universos, eternidades. Era una mirada que veía todo, absolutamente todo, cada pensamiento que Roberto había tenido, cada palabra que había pronunciado, cada acción que había cometido, cada motivación oculta detrás de cada decisión, y sin embargo, contrario a lo que Roberto habría esperado, no había condenación en esos ojos. Había algo mucho más poderoso y mucho más aterrador. Había amor incondicional mezclado con una tristeza infinita. Era el mismo tipo de mirada que Roberto había visto en The Chosen cuando Jesús miraba a María Magdalena después de liberarla de sus demonios. Esa combinación imposible de autoridad absoluta y ternura absoluta. La mirada de alguien que tiene todo el poder del universo, pero elige usarlo solo para sanar, para restaurar, para redimir. Roberto había visto ese capítulo de la serie porque Lucía lo había obligado a verlo una noche, y él había fingido indiferencia mientras secretamente se sentía incómodo con la intensidad emocional de la escena. Ahora, enfrentando esa misma mirada en persona, comprendió por qué el actor había captado algo tan profundo. No era actuación, era un destello de una verdad más grande. Jesús no habló con palabras audibles, al menos no de la manera que los humanos entienden el habla, pero la comunicación que ocurrió fue más clara y más completa que cualquier conversación que Roberto había tenido en su vida. Era como si los pensamientos de Jesús fluyeran directamente a su conciencia, sin la necesidad de filtrarlos a través del lenguaje imperfecto. Y el primer pensamiento que Roberto recibió fue simplemente: «Te conozco, Roberto, siempre te he conocido, y te he amado cada día de tu vida, incluso cuando me negabas». Las palabras, o más bien el conocimiento de esas palabras, golpearon a Roberto con la fuerza de un tsunami. 30 años de ateísmo defensivo, 30 años de orgullo intelectual, 30 años de certeza de que Dios era solo un cuento de hadas para gente que no podía enfrentar la dureza de la realidad. Todo eso se derrumbó en un instante. Se derrumbó no porque alguien lo argumentara o lo convenciera, sino porque la presencia de Jesús era evidencia tan irrefutable como el sol en el cielo. No puedes argumentar con el sol, simplemente está ahí, brillando, innegable. Roberto cayó de rodillas, o más bien, su conciencia asumió la postura de estar de rodillas, porque en este lugar no estaba claro si tenía rodillas en el sentido físico. Pero la humildad era tan abrumadora que su ser entero se inclinó en adoración involuntaria, y entonces comenzó lo que solo puede describirse como una revisión de vida, pero no era como ver una película de su existencia. Era como vivir cada momento nuevamente, pero esta vez desde todas las perspectivas simultáneamente. Vio su niñez en Tlaquepaque, pero no solo desde sus propios ojos de niño de 8 años. Vio también el dolor de su madre cuando su esposo los abandonó. Sintió la desesperación que ella ocultaba detrás de sonrisas forzadas mientras cosía vestidos durante 18 horas al día. Vio las noches en que doña Carmen lloraba en silencio después de acostar a sus hijos, preguntándole a Dios por qué su familia había sido destrozada. Y Roberto sintió cada una de esas lágrimas como si fueran propias. El dolor de su madre,
se convirtió en su dolor, y comprendió por primera vez el costo real que ella había pagado por mantenerlos a flote. La revisión continuó, acelerándose. Vio su adolescencia rebelde, los años en que comenzó a construir muros alrededor de su corazón. Vio el momento exacto en que decidió que la religión era una mentira. Recordó que fue después de un día del padre en la escuela, cuando todos los niños hicieron tarjetas para sus padres, y él no tenía a quien dársela. Recordó cómo le gritó a su madre esa noche: «Si tu Dios existe, ¿por qué dejó que mi papá se fuera?». Y vio la expresión en el rostro de su madre, el dolor profundo que sus palabras causaron, pero también vio algo que nunca había notado en ese momento. Vio que ella nunca dejó de rezar por él, incluso después de eso. Vio su matrimonio con Lucía desde la perspectiva de ella. Sintió su esperanza inicial, su amor genuino, su creencia de que podría ayudarlo a sanar. Pero también sintió su decepción creciente a lo largo de los años, las noches en que ella lloraba en el baño después de otra discusión, las veces que fingía estar dormida cuando él llegaba tarde oliendo a cerveza. Vio cómo ella había sacrificado sus propios sueños de terminar su carrera de enfermería para cuidar a los niños porque él trabajaba todo el tiempo. Y Roberto sintió cada onza de ese sacrificio no reconocido, cada palabra hiriente que había dicho en momentos de frustración, cada vez que había elegido su orgullo sobre su matrimonio. Pero lo más devastador fue ver a sus hijos desde sus perspectivas. Vio a Diego a los 6 años, esperando junto a la ventana de la sala que su papá llegara a tiempo para su partido de béisbol. Vio cómo la esperanza en los ojos del niño se convertía en resignación cuando Roberto llamaba para decir que tenía que trabajar. Vio ese patrón repetirse docenas, cientos de veces. Vio a Diego creciendo con la creencia de que su padre simplemente no lo consideraba lo suficientemente importante. Vio cómo eso formó la rabia que explotó en su discusión reciente, cómo el adolescente estaba replicando exactamente el mismo dolor que Roberto había sentido hacia su propio padre ausente. Vio a Sofía, su princesa de ojos verdes, dejando de pedirle que jugara con ella. Vio el momento exacto en que ella decidió que era más fácil no pedir nada que enfrentar otra decepción. Vio cómo ella había interiorizado la idea de que los hombres se van, de que no se puede confiar en ellos, de que es mejor proteger tu corazón. Y Roberto comprendió con horror que estaba programando a su hija para futuras relaciones rotas, que estaba plantando semillas de abandono que ella cargaría durante toda su vida. Las lágrimas, si es que se pueden llamar lágrimas en este estado de conciencia pura, fluían sin control. Roberto vio la verdad sobre sí mismo sin ningún filtro, sin ninguna justificación, sin ninguna defensa. Vio que se había convertido exactamente en lo que más odiaba: su padre. No había cruzado la frontera hacia Estados Unidos, pero había cruzado otra frontera igual de destructiva, la frontera del trabajo obsesivo, del orgullo masculino tóxico, de la ausencia emocional que mata familias tan eficientemente como el abandono físico. Vio sus vicios no como simples malos hábitos, sino como cadenas que él mismo había forjado. Las cervezas, las apuestas, la rabia contenida, todo eso eran mecanismos para evitar sentir el dolor que nunca había procesado. Y esas cadenas no solo lo ataban a él, sino que se extendían hacia sus hijos, amenazando con atarlos también en patrones generacionales de dolor y disfunción. Y entonces Jesús habló nuevamente, o más bien, Roberto recibió otro torrente de conocimiento. Estas cadenas no tienen que definirte, Roberto. Yo las rompí hace 2000 años. Las rompí para María Magdalena cuando la liberé de sus demonios. Las rompí para Simón Pedro cuando transformé su orgullo en humildad útil. Las rompí para Mateo cuando lo saqué de su avaricia y lo convertí en mi discípulo. Y las puedo romper para ti, si me lo permites. En ese momento, Roberto sintió algo físico, o lo más cercano a físico que podía existir en este reino. Sintió las cadenas invisibles que lo habían atado durante décadas comenzar a aflojarse. No se rompieron violentamente, sino que simplemente se disolvieron como niebla bajo el sol. El resentimiento hacia su padre,
La rabia hacia Dios, el orgullo que lo había mantenido emocionalmente distante de su familia, la vergüenza profunda que sentía por no ser suficiente, todo comenzó a desprenderse capa por capa. Y debajo de todas esas capas, Roberto descubrió algo que había olvidado que existía. Descubrió al niño que había sido antes de que su padre se fuera. El niño que todavía creía en la bondad, que todavía podía amar sin defensas, que todavía tenía la capacidad de ser el padre que sus propios hijos necesitaban. Jesús extendió su mano y la colocó sobre el pecho de Roberto, exactamente donde había estado el dolor del infarto. El toque era cálido, vivo, curativo, de maneras que trascendían lo físico. Y con ese toque vino un mensaje final. Tus hijos te necesitan, Roberto. Diego necesita ver que un hombre puede cambiar, que puede romper patrones, que puede elegir estar presente. Sofía necesita conocer a un padre que la ame incondicionalmente para que sepa qué tipo de hombre merece su corazón. Lucía necesita al esposo que prometiste ser, y tu madre necesita ver que sus oraciones no fueron en vano. Te estoy dando una segunda oportunidad. ¿La aceptas? Roberto no tuvo que pensar la respuesta. Brotó de lo más profundo de su ser. Sí, sí, haré lo que sea. Cambiaré, romperé las cadenas. Seré el padre, el esposo, el hijo que debía haber sido siempre. Y en ese instante, el mundo de luz comenzó a alejarse, o más bien, Roberto comenzó a ser jalado de vuelta, de regreso al mundo físico, de regreso a la sala de emergencias, de regreso a su cuerpo que yacía sobre una camilla en el Hospital General de Guadalajara. Eran las 11:59 de la noche, exactamente 7 minutos después de que el monitor cardíaco emitiera ese tono continuo y mortal, cuando algo sucedió que la doctora Gabriela Hernández nunca podría explicar en ninguna conferencia médica ni en ningún reporte científico. Ella había retirado sus manos del pecho de Roberto, había dado la señal de detener los esfuerzos de reanimación, había mirado al enfermero Mario con esa expresión de derrota que todos los médicos conocen demasiado bien. Estaba a punto de pronunciar las palabras que oficializarían la muerte, a punto de registrar la hora del deceso en el expediente clínico, cuando el monitor cardíaco que había estado emitiendo ese pitido monótono durante 7 minutos completos, súbitamente cambió. No fue gradual, no hubo señales previas. El monitor simplemente explotó en actividad. Primero apareció una onda en la pantalla, luego otra, y luego un complejo QRS completo, irregular, pero innegablemente presente. El pitido continuo se convirtió en bips rápidos, caóticos al principio, pero cada vez más regulares. La doctora Hernández giró la cabeza tan violentamente hacia el monitor que sintió un tirón en el cuello. Mario dejó caer la jeringa de adrenalina que tenía en la mano. Una de las enfermeras, que estaba quitándose los guantes, se quedó congelada con uno puesto y otro a medio quitar. El oxímetro de pulso, que había estado marcando ceros durante esos 7 minutos interminables, comenzó a subir. Primero a 20%, luego a 40%, luego a 60%. La doctora Hernández se acercó al cuerpo de Roberto y colocó sus dedos sobre la arteria carótida del cuello con manos que temblaban de adrenalina. Y lo sintió. Un pulso, débil al principio, irregular, pero fortaleciéndose con cada segundo. Era imposible, era médicamente inexplicable, pero estaba sucediendo frente a sus ojos. Roberto despertó con una violencia que asustó a todos en la sala. No fue un despertar suave como salir de un sueño profundo. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor. Sus ojos se abrieron completamente. Las pupilas que habían estado dilatadas y sin vida, ahora se contraían rápidamente, ajustándose a la luz brillante de la sala de emergencias. Su pecho, que había estado inmóvil, de repente se expandió en una inhalación masiva y desesperada. El sonido que hizo fue terrible, como el grito ahogado de alguien que ha estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Tosió violentamente alrededor del tubo endotraqueal, su cuerpo entero convulsionándose con el esfuerzo de volver a respirar. Las enfermeras se movieron rápidamente para estabilizarlo, para evitar que se arrancara el tubo,
para sujetarlo porque su cuerpo se sacudía incontrolablemente. Pero Roberto no estaba simplemente despertando. Estaba regresando de un lugar que ninguno de ellos podía imaginar, trayendo consigo memorias de una realidad que no encajaba en ningún libro de medicina. Sus ojos se movían frenéticamente por la sala, viendo las mismas escenas que había observado desde arriba minutos antes, pero ahora desde la perspectiva limitada de estar atrapado nuevamente en un cuerpo físico. La doctora Hernández, recuperándose del shock inicial, comenzó a dar órdenes con voz firme, aunque su mente estaba gritando preguntas sin respuestas. Verificar signos vitales, preparar medicación para estabilizar el ritmo cardíaco, llamar a la unidad de cuidados intensivos. Mientras el equipo trabajaba, ella se inclinó sobre Roberto y vio algo en sus ojos que la desconcertó profundamente. No era la confusión típica que muestran los pacientes que despiertan después de una reanimación traumática. Era algo diferente. Era claridad. Era certeza. Era como si Roberto supiera exactamente qué había pasado y estuviera más lúcido que cualquier persona que acabara de volver de la muerte clínica tenía derecho a estar. Cuando finalmente le retiraron el tubo endotraqueal, después de verificar que podía respirar por sí mismo, las primeras palabras que salieron de la boca de Roberto Méndez hicieron que todos en la sala se detuvieran. Con voz ronca pero firme, mirando directamente a los ojos de la doctora Hernández, dijo: «Vi a Jesús. Estuve en el cielo. El cielo es real. Dios es real. Y yo era un tonto por no creerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Mario se persignó instintivamente, un gesto automático de su educación católica que ni siquiera sabía que todavía conservaba. Una de las enfermeras más jóvenes sintió que se le erizaba la piel de los brazos. La doctora Hernández, mujer de ciencia entrenada para buscar explicaciones racionales para todo, abrió la boca para ofrecer la explicación estándar sobre alucinaciones causadas por hipoxia cerebral, pero las palabras murieron en su garganta. Había algo en la manera en que Roberto lo dijo, con esa convicción absoluta, que hizo imposible descartarlo como simple delirio postraumático. En el corredor, doña Carmen seguía rezando su rosario cuando una enfermera salió corriendo de la sala de emergencias con una expresión que la anciana no podía descifrar. Por un terrible momento pensó que traía noticias del final definitivo, que venía a decirle que su hijo había partido para siempre. Pero la enfermera gritó algo que hizo que las rodillas de doña Carmen casi cedieran. «Tiene pulso. Ha vuelto. Su hijo está vivo». Las tres mujeres que habían estado rezando juntas se abrazaron llorando, sus rosarios enredándose entre sus manos temblorosas. Doña Carmen cayó de rodillas directamente sobre el piso frío del hospital, no en derrota, sino en gratitud abrumadora, y comenzó a rezar el Magnificat, la oración de María cuando visitó a su prima Isabel. «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Las palabras brotaban de ella mezcladas con sollozos de alivio tan profundos que sacudían todo su cuerpo. Lucía, que había estado en la oficina administrativa firmando documentos de defunción con manos que apenas podían sostener el bolígrafo, escuchó la conmoción en el corredor. Dejó caer la pluma y corrió, sus zapatos resonando contra el linóleo brillante, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que también tendría un infarto. Cuando llegó a la sala de emergencias y vio a Roberto con los ojos abiertos, consciente, mirándola con una expresión que nunca había visto en 15 años de matrimonio, algo se rompió dentro de ella. Se rompió y al mismo tiempo se recompuso de una manera completamente nueva. Roberto extendió su mano hacia ella, una mano que todavía temblaba por el trauma de haber muerto y resucitado, y cuando Lucía la tomó, sintió una calidez que no era solo física. Había electricidad emocional fluyendo entre ellos, una conexión que había estado dormida durante años. Y entonces Roberto habló, y las palabras que dijo eran palabras que Lucía había esperado escuchar durante tanto tiempo que había dejado de creer que alguna vez las oiría. «Perdóname, mi amor.
Perdóname por todos los años que no estuve presente. Perdóname por convertirme en mi padre. Perdóname por no ver lo que tenía frente a mí. Vi a Jesús, Lucía. Lo vi y Él me mostró todo. Me mostró cuánto te he lastimado, cuánto he lastimado a nuestros hijos. Me mostró que estaba destruyendo nuestra familia de la misma manera que mi padre destruyó la mía. Pero me dio una segunda oportunidad. Me mandó de regreso porque Diego y Sofía me necesitan, porque tú me necesitas. Y voy a cambiar, te lo juro por Dios que ahora sé que existe. Voy a cambiar. Lucía no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, formando ríos de rímel negro, pero no le importaba. Se inclinó sobre la camilla del hospital, cuidadosa de no desconectar los cables y tubos que todavía monitoreaban a su esposo, y lo abrazó con una fuerza que sorprendió a ambos. Y en ese abrazo, 15 años de dolor, de decepción, de esperanzas rotas, comenzaron a sanar. No instantáneamente, porque las heridas profundas necesitan tiempo, pero el proceso de sanación había comenzado de una manera innegable. La doctora Hernández observaba la escena con ojos clínicos, pero también con algo más. Había visto muchas reanimaciones exitosas en su carrera. Había visto a familias reunirse con pacientes que habían vuelto del borde de la muerte. Pero esto era diferente. Había una cualidad en la manera en que Roberto hablaba, en la transformación visible en su rostro, que no encajaba con ningún patrón que ella conociera. Los pacientes que despiertan después de paros cardíacos prolongados usualmente están confundidos, desorientados, luchando con déficits neurológicos. Roberto estaba más lúcido, más presente, más consciente que muchas personas completamente sanas. Durante los siguientes días en la unidad de cuidados intensivos, el cambio en Roberto se volvió aún más evidente para todos los que lo conocían. Los médicos esperaban ver los efectos típicos de 7 minutos de muerte clínica: problemas de memoria, dificultades cognitivas, cambios de personalidad causados por daño cerebral. Pero los estudios neurológicos mostraban un cerebro completamente funcional. Las resonancias magnéticas no revelaban áreas de tejido muerto por falta de oxígeno. Era como si esos 7 minutos nunca hubieran sucedido, al menos en términos de daño físico. Pero el cambio más notable no era físico, sino espiritual. El hombre que había sido un ateo convencido, que se había burlado de la fe de su madre durante 30 años, ahora pedía que le trajeran una Biblia. El hombre que había considerado la religión como debilidad, ahora rezaba el rosario con doña Carmen cada tarde. Diego y Sofía visitaban a diario, al principio tímidos y asustados por ver a su padre en una cama de hospital rodeado de máquinas. Pero Roberto los recibía con una calidez que nunca habían experimentado. Les pedía perdón a sus hijos con lágrimas corriendo por su rostro, sin vergüenza de mostrar emociones que antes habría considerado poco masculinas. Les contaba sobre su experiencia, sobre ver a Jesús, sobre entender finalmente que ser un hombre de verdad no significa ocultar tus sentimientos, sino tener el valor de confrontarlos. Les decía que había visto The Chosen con una nueva perspectiva, que ahora entendía por qué Lucía amaba esa serie, porque mostraba a Jesús no como una figura distante e inalcanzable, sino como alguien real, cercano, transformador. Un mes después del milagro, un domingo soleado de abril, Roberto Méndez caminó por el pasillo central de la Basílica de Guadalupe en Guadalajara. No era una basílica famosa como la de Ciudad de México, pero era su iglesia parroquial, el lugar donde doña Carmen había rezado por él durante décadas. Caminó despacio, todavía recuperándose físicamente del trauma cardíaco, pero con paso firme. Y frente a una congregación de 200 personas que incluían a vecinos, amigos, compañeros de trabajo y familiares, Roberto dio su testimonio. Habló sin notas, sin preparación ensayada, solo con la verdad desnuda de lo que había vivido. Habló de su ateísmo, de su orgullo, de cómo había fallado a su familia. Habló de los 7 minutos de muerte clínica y del lugar de luz al que fue llevado.
Habló de ver a Jesús cara a cara, de sentir ese amor que rompe cadenas, de recibir una segunda oportunidad que no merecía pero que le fue dada de todos modos. Y cuando terminó, cuando vio a su madre llorando de alegría en la primera fila, a Lucía sonriendo con una paz que no había tenido en años, a Diego y Sofía mirándolo con algo parecido al asombro, Roberto supo que su vida nunca volvería a ser la misma, y agradecía a Dios por eso. 6 meses después del milagro en el Hospital General de Guadalajara, la vida de Roberto Méndez era irreconocible comparada con la que había llevado durante 38 años. No porque hubiera ganado la lotería, o cambiado de profesión, o se hubiera mudado a otra ciudad. Los cambios externos eran mínimos. Seguía siendo técnico electricista, seguía viviendo en la misma casa de Lomas de Polanco, seguía conduciendo la misma camioneta destartalada que usaba para transportar sus herramientas, pero todo lo interno, todo lo que realmente importa en la vida de un hombre, había sido transformado de maneras que solo pueden describirse como milagrosas. Las mañanas en la casa de los Méndez ahora comenzaban de manera completamente diferente. Roberto se despertaba a las 5:30, no para salir corriendo al trabajo, sino para sentarse en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café y la Biblia que doña Carmen le había regalado cuando salió del hospital. Era la misma Biblia que ella había usado durante 40 años, con páginas amarillentas y subrayados en casi cada versículo, manchas de lágrimas en los salmos y esquinas dobladas en los evangelios. Roberto la leía con una hambre espiritual que lo sorprendía a él mismo. Cada parábola, cada enseñanza de Jesús, resonaba con una profundidad que nunca hubiera imaginado posible cuando era ateo. A las 6 de la mañana, antes de que Diego y Sofía se despertaran para ir a la escuela, Roberto oraba. No eran oraciones memorizadas ni rezos automáticos, eran conversaciones honestas con el mismo Jesús que había encontrado en aquel lugar de luz. Le agradecía por la segunda oportunidad, pedía sabiduría para ser el padre que sus hijos necesitaban, pedía paciencia para reconstruir su matrimonio día a día, y siempre terminaba con las mismas palabras: «Ayúdame a romper las cadenas, Señor. No permitas que vuelva a ser el hombre que era». El desayuno familiar se había convertido en sagrado. Roberto insistía en que todos se sentaran juntos, sin teléfonos, sin televisión, solo la familia compartiendo los primeros momentos del día. Preparaba huevos con chorizo, calentaba tortillas, servía frijoles refritos de la olla que Lucía dejaba lista desde la noche anterior. Y mientras comían, preguntaba a sus hijos sobre sus vidas con un interés genuino que los había dejado desconfiados al principio, pero que ahora esperaban con alegría. Diego, que había estado tan enojado con su padre antes del infarto, comenzó a abrirse lentamente. Compartía sobre sus problemas en la escuela, sus sueños de estudiar ingeniería, sus miedos sobre el futuro. Y Roberto escuchaba de verdad, no solo esperando su turno para hablar o dar consejos no solicitados, sino realmente escuchando con el corazón abierto. A veces compartía sus propios errores, sus propias luchas, mostrándole a su hijo adolescente que ser hombre no significa ser perfecto, sino ser honesto sobre tus imperfecciones. Sofía, la niña de ojos verdes que había aprendido a no esperar nada de su padre, ahora tenía su tiempo especial cada noche. Roberto había establecido un ritual inquebrantable. A las 8 de la noche, sin importar qué tan cansado estuviera del trabajo, se sentaba en el borde de la cama de Sofía y leían juntos. A veces era un libro de cuentos, a veces historias de la Biblia adaptadas para niños, a veces simplemente hablaban sobre su día. Y cada noche, antes de apagar la luz, Roberto le decía algo que nunca le había dicho suficiente antes. «Te amo, princesa. Eres un regalo de Dios y estoy orgulloso de ser tu papá». La relación con Lucía era como volver a enamorarse, pero de una manera más profunda que la primera vez. Roberto había comenzado a hacer cosas pequeñas que comunicaban amor de maneras que ella necesitaba.
Le dejaba notas de amor en la lonchera que ella llevaba a su trabajo de enfermería, trabajo que había retomado ahora que se sentía segura de dejar a los niños con un padre presente. Le mandaba mensajes durante el día solo para decirle que pensaba en ella. Los viernes por la noche, sin falta, la llevaba a caminar por el centro histórico de Guadalajara, tomados de la mano como novios, recordando sus primeros años juntos, pero construyendo nuevas memorias más sólidas. Las cervezas habían desaparecido completamente de su vida. Las apuestas no eran ni siquiera una tentación. Roberto descubrió que las cadenas que Jesús había roto en aquel encuentro celestial permanecían rotas en la vida diaria. No fue fuerza de voluntad lo que lo liberó de esos vicios. Fue una transformación genuina del corazón que hizo que simplemente ya no deseara esas cosas. Donde antes buscaba escape en el alcohol, ahora encontraba paz en la oración. Donde antes buscaba emoción en las apuestas, ahora encontraba propósito en estar presente para su familia. Los domingos se habían convertido en el día más importante de la semana. Toda la familia asistía a la misa de 10 de la mañana en la Basílica de Guadalupe, sentados en la misma banca donde doña Carmen había rezado por Roberto durante décadas. Ver a su hijo cantar los himnos, escuchar las lecturas con atención, tomar la comunión con reverencia, era para ella la respuesta visible a 30 años de oraciones que a veces parecían caer en oídos sordos. Pero Dios nunca dejó de escuchar, y doña Carmen nunca dejó de creer. Después de misa, la familia extendida se reunía en la casa de doña Carmen para la comida dominical. Tíos, primos, comadres, compadres, todos se juntaban alrededor de la mesa grande en el patio trasero para compartir pozole, tostadas, aguas frescas y historias. Y Roberto, que antes encontraba excusas para no asistir a estas reuniones familiares, ahora era el primero en llegar y el último en irse. Ayudaba a servir la comida, jugaba con los sobrinos pequeños, escuchaba las historias de los ancianos con respeto y atención, pero quizás el cambio más significativo estaba en cómo Roberto ahora veía su propósito en la vida. Ya no era solo trabajar y proveer económicamente. Comprendía que había sido llamado a romper un ciclo generacional de abandono emocional que se remontaba quién sabe cuántas generaciones en su familia. Su propio padre lo había abandonado porque probablemente su abuelo había sido emocionalmente ausente. Y ese patrón habría continuado con Diego y luego con los hijos de Diego, extendiéndose hacia el futuro como una maldición familiar. Pero Roberto había sido elegido para romper ese ciclo, para ser el primer hombre en su línea familiar que eligió estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Una noche de septiembre, la familia Méndez se sentó junta en la sala para ver un episodio de The Chosen. Era la escena donde Jesús llama a Mateo el recaudador de impuestos, el hombre más odiado de Capernaum, y lo transforma en uno de sus discípulos más fieles. Mientras veían, Roberto sintió lágrimas correr por su rostro. Vio en la transformación de Mateo un reflejo de su propia transformación. Mateo había sido un hombre roto, rechazado, perdido en su propio orgullo y aislamiento, y Jesús lo había mirado con el mismo tipo de amor que Roberto había experimentado en aquella sala de luz. Cuando el episodio terminó, Roberto pausó la televisión y miró a su familia reunida en el sofá. Diego estaba a su derecha, Sofía acurrucada en el otro lado, Lucía junto a él con su cabeza recostada en su hombro, y comenzó a hablar desde el corazón. En Moa quiero que entiendan algo muy importante, dijo con voz suave pero firme. Lo que me pasó en ese hospital no fue solo para mí. Fue para ustedes. Fue para mostrarnos que todos podemos ser transformados si le damos esa oportunidad a Jesús. Yo era como Mateo, perdido en mi propio orgullo. Era como Simón Pedro antes de que Jesús lo llamara, impulsivo y lleno de miedo escondido detrás de machismo. Era como María Magdalena, atado por cadenas que yo mismo había forjado. Pero Jesús me liberó, y lo mismo que hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Sofía levantó la vista hacia su padre con esos ojos verdes llenos de inocencia. Papá,
¿Tú crees que nosotros también somos elegidos como en la serie? Roberto sonrió y la abrazó más fuerte. Sí, princesa. Todos somos elegidos. Cada persona que acepta el llamado de Jesús se convierte en uno de sus elegidos. ¿No tienes que morir y resucitar como yo? Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que Él entre. Los meses se convirtieron en un año y el testimonio de Roberto se expandió más allá de su familia y su iglesia. Comenzó a compartir su historia en grupos de hombres católicos, en retiros espirituales, en pequeñas reuniones en casas de colonias populares de Guadalajara. Hablaba especialmente a hombres latinos que luchaban con los mismos demonios que él había enfrentado. El peso de ser proveedor, la presión de mantener una fachada de fortaleza, el miedo de ser vulnerable, la tentación de escapar a través de vicios en lugar de enfrentar el dolor. Y su mensaje era siempre el mismo: hermanos, ustedes no tienen que esperar a morir para encontrarse con Jesús. Él está aquí, ahora, esperando romper sus cadenas. Está esperando transformar su orgullo en humildad, su ausencia en presencia, su miedo en amor. Están siendo llamados en este mismo momento a ser hombres diferentes, padres diferentes, esposos diferentes. La pregunta es, ¿van a aceptar el llamado? En una tarde de diciembre, exactamente 9 meses después de su experiencia cercana a la muerte, Roberto estaba en el taller de su garaje reparando un tablero eléctrico. Era el mismo tipo de trabajo que estaba haciendo cuando sufrió el infarto, pero todo era diferente ahora. Mientras trabajaba, escuchaba música de adoración cristiana en lugar de rancheras. Tomaba descansos para estirarse y cuidar su salud en lugar de trabajar sin parar. Y sobre todo, sabía que a las 6 en punto pararía el trabajo, sin importar si el proyecto estaba terminado, porque había prometido estar en la cena familiar y esa promesa era sagrada. Doña Carmen apareció en la puerta del garaje con 2 vasos de agua, de Jamaica. Se sentó en un banco de madera y observó a su hijo trabajar en silencio por un momento. Finalmente habló con la voz suave pero firme que solo las madres latinas poseen. «Mijo, quiero que sepas algo. Durante 30 años recé por ti. Hubo noches en que perdí la esperanza, en que pensé que mis oraciones no servían de nada. Pero nunca dejé de rezar porque una madre nunca deja de creer en sus hijos. Y ahora, viendo en quién te has convertido, viendo cómo amas a tu familia, viendo cómo sirves a Dios, sé que cada una de esas oraciones valió la pena. Dios siempre estuvo escuchando, solo estaba esperando el momento perfecto para responderte». Roberto dejó sus herramientas y abrazó a su madre, sin vergüenza de las lágrimas que corrían por ambos rostros. «Nunca dejaste de rezar por mí, mamá. Nunca. Y eso me salvó la vida. Literalmente me salvó». Y en ese momento, en ese garaje humilde en una colonia trabajadora de Guadalajara, 2 corazones unidos por sangre y ahora también por fe, dieron gracias a un Dios que nunca abandona, que siempre escucha, que siempre está listo para transformar vidas si tan solo le damos la oportunidad. Porque Roberto Méndez aprendió la verdad más importante que cualquier ser humano puede aprender: que todos somos elegidos, que todos tenemos un propósito, que todos podemos ser transformados. Solo necesitamos tener el valor de decir sí cuando escuchamos el llamado. Y ese llamado está sonando ahora mismo, en este momento, para cada persona que escucha esta historia. La pregunta es, ¿lo vas a responder? I was living by the chapters I was sure would never change. Every page was marked by failure. Every line was filled with shame. I thought my past had the final word. I thought regret defined my name. But you stepped into my history and you turned the page. You didn't erase
scars. You redeem it. There is love that rewrites my story. Grace that speaks a better name. There is love that rewrites my story. Even what I thought would stay the same. I don't live by who I was. I live by who you said I am. There is love that rewrites my story by your hand. Don't pretend the pain was nothing. I don't deny the road I walked. When you took every broken moment and you made it tough. When I saw only failure, you saw redemption. There is love that rewrites my story. Grace that speaks a better name. There is love that rewrites my story. Even what I thought would stay the same. I don't live by who I was. I live by who you say I am. Oh, there is love that rewrites my story by your hand. You don't waste a single tear. You don't need a tap to blame. Every place I thought was ruined, you call grace. From ashes to hope, you roll that rewrites my story, and now my future is in fear. There is love that rewrites my story, and it leads me forward from here. I will trust the author's heart. I will place my life again in the Lord and rewrite my story to the end. The story's not over. You're still right here.